Más de 150 detenidos en la ciudad de Los Ángeles tras 3 días de protestas en contra de las redadas anti-inmigración. El presidente de Estados Unidos ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional sin el consenso del gobierno estatal. Senador de derecha y precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe Turbay, continúa reportado de máxima gravedad tras atentado en su contra. El ataque ha conmocionado al país y recuerda la violencia política generada por el narco. Y el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación para el norte de Gaza. Los sionistas buscan aglutinar a una población de 2,1 millones de personas en una extensión cada vez más reducida. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos del programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. A lo largo de los últimos días, la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, ha sido escenario de violentos disturbios debido a las redadas contra migrantes ordenadas por la administración de Donald Trump. La segunda ciudad más grande de la nación norteamericana mantuvo este lunes más tensiones y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, luego de que Trump mandara a desplegar 2.000 agentes de la Guardia Nacional en la zona, siendo la primera vez en décadas que un presidente llama a la fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas sin la petición o el consentimiento de un Estado. En su red social Truth Social, el mandatario estadounidense ha ordenado arrestar inmediatamente a los manifestantes que cubren sus rostros. De esta manera, el republicano continúa con su retórica racista y anti-inmigrante y ha dicho que la ciudad de Los Ángeles ha sido invadida y ocupada por extranjeros ilegales y criminales. Los Angeles, we watched it very closely. There was a lot of violence there. There was a lot of violence, and it could have gotten much worse. And you have an incompetent governor. Just take a look at the train stations that he's building. Like 20 times over budget. Nobody's ever seen anything like it. So I did call him the other night. I said, look, you got to take care of this, otherwise I'm sending in the troops. Mientras tanto, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, anunció que demandará a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional. Comandar la Guardia Nacional de un estado sin consultar al gobernador de ese estado es ilegal e inmoral, declaró Newsom, quien además solicitó a la administración federal que retire a las tropas que ilegalmente desplazó a la urbe, argumentando que está vulnerando la soberanía estatal. El gobernador alertó que la decisión de desplegar la Guardia Nacional sin la capacitación ni las órdenes adecuadas corre el riesgo de agravar seriamente la situación. Newsom también respondió ante las amenazas de Tom Homan, el llamado zar de la frontera y encargado de las deportaciones masivas, de quien le advirtió de que la aplicación de las leyes migratorias continuará todos los días en Los Ángeles e insinuó que incluso funcionarios como él y la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, podrían enfrentar arrestos si interfieren en los agentes en el terreno. En una entrevista para NBC News, el gobernador californiano instó a Homan a quitar sus manos de encima de esa pobre gente, refiriéndose a los migrantes que intentan vivir su vida pagando sus impuestos. Llevan aquí 10 años. El miedo, el horror, el infierno es este tipo, añadió Newsom. I mean, where's your decency, Mr. President? Stop. Rescind this order. It's illegal and unconstitutional. And I said it, I'll say it again, it's immoral. You're creating the conditions that you claim you're solving, and you're not. And you're putting real people's lives at risk. This is a serious moment, and it requires serious leadership. And it's time for you to be a commander-in-chief of the United States of America. And I will have your back if you want to work in a relationship of trust and truth in the spirit of our founding fathers. But you come after poor kids, you come after families, we will do everything in our power to stand up and stand in your way.
Más de 150 personas ya han sido detenidas, según reportes de la policía, quienes acusan a los manifestantes de cometer actos violentos. Las protestas empezaron el viernes 6 de junio en las ciudades de Paramount y Compton, después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, realizaran redadas migratorias y detenciones. Los manifestantes denuncian el carácter agresivo de las redadas del ICE y han provocado incendios de vehículos y protagonizado intentos de romper barricadas policiales. La policía ha utilizado gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Este lunes, familiares de los migrantes arrestados convocaron una rueda de prensa para denunciar que han tenido dificultades para localizar a sus seres queridos. Kenia Alcócer, organizadora del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, comentó durante una entrevista para Telesur sobre la violenta arremetida y el rechazo contra las políticas migratorias de Trump. Agentes de ICE detuvieron a un migrante extranjero e incluso a ciudadanos durante comicios y citas de regularización. Hay mucho miedo, hay mucha resistencia también. Los agentes de ICE empezaron a ir a diferentes comunidades dentro de nuestro condado de Los Ángeles. Empezaron el viernes en el centro de Los Ángeles, ayer en la ciudad de Paramount y Compton, y estamos viendo de que hoy pues la gente está manifestándose en lo que es el centro de detención del centro de Los Ángeles, exigiendo que se libere a las personas que fueron llevadas, y que aún no sabemos el número, el nombre de las personas, ni si están bien o no, porque tampoco se les ha dejado comunicarse con sus familias. Lo que sí hemos escuchado es de que no tienen acceso a agua ni a comida. Por su parte, el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, reveló este lunes que hasta el momento hay 42 mexicanos, 37 hombres y 5 mujeres detenidos en las redadas y los disturbios registrados en Los Ángeles, California. Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada, donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, los nombres de sus familiares que ya han sido contactados por nuestro personal consular, y estamos también ya en el análisis individual caso por caso para ver cuáles son los pasos subsecuentes, explicó el secretario de Relaciones Exteriores durante la conferencia de prensa diaria encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. También precisó que de los 42 mexicanos detenidos, 4 ya fueron deportados al país el domingo, 2 porque tenían orden judicial y otros 2 que decidieron volver de manera voluntaria. De la Fuente informó que en su mayoría los mexicanos fueron capturados mientras trabajaban en una fábrica textil, porque hace años viven en Estados Unidos de manera honesta. Desde un principio, nuestro cónsul, primero en Los Ángeles, que fue donde ocurrió, se trasladó de inmediato al centro de detenciones y tratar de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal, que es fundamentalmente lo que podemos hacer en esos casos. La salida de cada uno de ellos es por la vía legal, fundamentalmente. Y desde luego el contacto con sus familiares, que sepan que están siendo atendidos, que se encuentran bien de salud y que ya el grupo de asesorías que tiene contratados los consulados están atendiendo su caso. La presidenta mexicana, por otra parte, manifestó su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los connacionales que viven en Estados Unidos. En la propia conferencia expresó que hacían un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procesos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya
muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2, debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3, el Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Pasamos ahora a Colombia, donde existe actualmente miedo, incertidumbre y sobre todo una condena unánime luego del atentado a Miguel Uribe Turbay, senador de la derecha y precandidato presidencial. El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio, cuando el político del conservador Centro Democrático ofrecía un discurso en el barrio Modelia. En un momento de su intervención pública, un joven de 15 años le disparó a quemarropa. El senador fue hospitalizado con graves heridas entre el cuello y la cabeza. Los más recientes partes médicos refieren que su estado reviste la máxima gravedad y con pronóstico reservado. El agresor fue reducido en el lugar tras recibir un disparo en una pierna y de momento permanece hospitalizado bajo custodia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos y que estemos unidos en oración. Gracias. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, de 39 años, ha provocado una onda expansiva en la política colombiana a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los motivos del atentado, el gobierno ha comenzado a tomar medidas de fondo en materia de seguridad electoral. Tras un segundo Consejo de Seguridad, el director de la Policía Nacional, Carlos Triana, anunció el refuerzo de los esquemas de protección para al menos 30 candidatos presidenciales, líderes opositores y familiares de los miembros del gabinete que también han sido amenazados estos últimos días. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que su hija menor, Antonella, así como familiares de varios ministros han sido amenazados. Este hecho refuerza la hipótesis de que el autor del asesinato es un enemigo del gobierno, escribió el mandatario. Mientras, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, aseguró que desde la Presidencia se toman todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los funcionarios y sus familias. Las amenazas recientes son inadmisibles y exigen una respuesta contundente del Estado, afirmó. En rueda de prensa, la fiscal Luz Adriana Camargo indicó que hay 80 investigadores en las pesquisas para esclarecer el caso. Delegado por parte de la policía, un equipo de alrededor de 180 hombres, entre investigadores de la DIJÍN, pero también de la Dirección de Protección, y estamos trabajando con, inicialmente dispusimos un equipo de 20 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones que ayer se reforzaron a 80 porque hay unas actividades que demandan mucho trabajo. Ya hemos adelantado alrededor de, ¿cuántas entrevistas? 23 entrevistas con personas que hicieron parte de la concentración. También se ha entrevistado a los familiares del menor. Dicho sea de paso, al menor se le
han reforzado las medidas de seguridad, tanto en el centro asistencial como a su propia familia. Esto es una labor muy importante. Infortunadamente, en redes sociales y en medios de comunicación han circulado direcciones, nombres, y esto pone en alto riesgo a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta el estado de polarización que infortunadamente está gobernando nuestro nivel de comunicaciones y de diálogos como sociedad. Políticos colombianos de distintas agrupaciones coinciden en que la historia de asesinatos políticos y el terror generado por el narco años atrás no debe repetirse en el país. Esto revive un largo periodo de inestabilidad política que se remonta al asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, desencadenando el Bogotazo. También ha traído en recordación la campaña presidencial de 1990, que fue una de las más sangrientas en la historia de Colombia, con 3 candidatos asesinados en solo 8 meses, en medio de un país asediado por el narcotráfico y la violencia política. Esto sucede porque el atentado contra Uribe Turbay adquiere una dimensión personal, ya que es nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras haber sido secuestrada por el cartel de Medellín. El ministro de Defensa del país sudamericano, Pedro Sánchez Suárez, declaró que existen 3 hipótesis sobre el atentado. No podemos asegurar cuál de ellas tenga mayor peso, pero en este momento no podemos determinar o desvirtuar más bien alguna de ellas. Podríamos agruparla en 3 grandes grupos. Si fue directamente por tratarse de ser Miguel Uribe Turbay, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político, o si se trata de desestabilizar al gobierno nacional a través de afectar a algunos miembros que piensen diferente a este gobierno. El clima electoral se ha visto alterado definitivamente. Una veintena de partidos, desde el izquierdista Pacto Histórico hasta el derechista Partido Conservador, emitieron un comunicado conjunto condenando el ataque. Este acto de violencia no solo amenaza la vida de un líder político, sino que también socava los cimientos democráticos de nuestra nación, subrayaron. El ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó a los representantes de todos los partidos a una reunión urgente este lunes para discutir garantías electorales en un intento por frenar el clima de polarización. Pedimos que se acaben las insinuaciones de responsabilidad sobre el crimen, porque eso nos aleja de la verdad y ante eso podemos caer en el abismo de la violencia. La única forma de salir de esta situación es a través de la unidad, comentó Benedetti. Con estas declaraciones hizo referencia tanto a las críticas lanzadas por sectores de la oposición como a las provenientes del exterior, como las del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien se aprovechó de la situación para señalar a la izquierda colombiana liderada por Gustavo Petro. Que pide el Ministerio del Interior y el mismo gobierno es que se acaben las insinuaciones de la responsabilidad sobre el crimen, porque eso nos aleja de la verdad. Y al alejarnos de la verdad, estamos mucho más fácil de caer en el abismo de la violencia. La única forma de salir en lo que estamos ahora es por la unidad. Y hemos entonces empezado a buscar y atender puentes con los diferentes partidos, pero ya ahorita le hablo de eso. Por otro lado, algo de sensatez a los medios de comunicación, que sobre todo en el día de ayer estuvieron promoviendo el odio, diría yo, y hasta estuvieron demasiado sectarios en la parte comunicacional de quién tendría la responsabilidad del crimen. Pasamos ahora a Medio Oriente. El ejército israelí emitió este lunes nuevas órdenes de evacuación en diferentes puntos de la gobernación norte de la Franja de Gaza, entre ellos el campamento de refugiados de Jabalia y en otros 7 barrios cercanos.
Desde el pasado 18 de mayo, cuando el gobierno de Benjamín Netanyahu dio luz verde a su nueva operación denominada Carros de Gedeón, las fuerzas israelíes no solo han intensificado sus ataques aéreos por todo el enclave, sino que también están llevando a cabo incursiones terrestres, tanto en el norte como en el sur, acompañadas de órdenes de evacuación. De esta forma, el ejército busca aglutinar a una población de 2,1 millones de personas en una extensión cada vez más reducida, la norteña ciudad de Gaza, Al-Mawasi y el área central de Deir al-Balá. Durante una entrevista a France 24, el ministro de Economía israelí, Nir Barkat, rechazó la creación de un Estado palestino y abogó por un modelo de emirato para los palestinos de Cisjordania. ¿Está dispuesto Israel a reasentar Gaza? No está sobre la mesa. Algunos ministros han dicho que sí. No quieren que esté sobre la mesa. Lo que queremos es asegurarnos de que Gaza ya no suponga una amenaza para Israel. No volveremos al 6 de octubre. Y por cierto, creo que deberían darse cuenta de que cada vez más trabajamos mejor en la lucha contra el terror. Y verá, por otro lado, que cada vez más países de todo el mundo buscan la paz con Israel para ampliar los acuerdos de Abraham, con los saudíes, con Indonesia. Y no te sorprendas incluso de algunos habitantes de Judea y Samaria se unen a los acuerdos de Abraham, porque ya están hartos del terror y de la iniciativa de que la autoridad palestina nos impone a todos, israelíes y palestinos por igual. Usted se refiere como Judea y Samaria y Cisjordania, como se conoce por el resto del mundo. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Es el plan una anexión? Y con ello quiero decir, ¿cuál es el objetivo final? ¿Está diciendo oficialmente que no queremos un Estado palestino? No queremos un Estado palestino, pero estamos dispuestos a vivir con algo mucho mejor. ¿Por qué no un Estado palestino? La política oficial de Israel es ningún Estado palestino nunca. Se lo explicaré. Tal vez es un poco fuera de lo común para la gente, pero proponemos algo mucho mejor, ¿de acuerdo? Proponemos el modelo de emirato para los palestinos, para la gente de Judea y Samaria, que es una estructura de gobierno fundamentalmente mucho mejor. Todos los países árabes exitosos son tribales. No son democracias. No hay elecciones en Dubái, no hay elecciones en Riad. ¿Eso es lo que quieren? Creemos que es mejor para los palestinos si se forman. ¿Por qué no dejar que ellos decidan? Les dejaremos decidir y verá que alguno de ellos elegirá esa ruta. Les sorprenderá que alguno de ellos elegirá la ruta de convertirse en un emirato y colaborar con Israel. Barkat también criticó a Francia por considerar el reconocimiento de un Estado palestino. No se equivoquen, advirtió a París. Aclaremos las cosas. Israel ganará la guerra. Haremos lo que sea necesario para ganar la guerra con los mínimos daños colaterales. Lo hacemos mejor que otros ejércitos en el pasado en situaciones relativas, y nadie va a detenernos porque es nuestra supervivencia la que está en juego. Quienes creen que van a presionar a Israel se equivocan. Se debe presionar a Qatar, a Hamás y a Irán. Eso acabará con la guerra. Y se están confundiendo. Deberían poner sus prioridades en orden. Es mejor que lo entiendan. Deben entender que nosotros no somos los malos. Nosotros no empezamos esta guerra, pero la terminaremos. La terminaremos con la rendición total de Hamás. ¿Va Israel a tomar represalias diplomáticas? Creo que es un enfoque equivocado, y yo honestamente le digo a los líderes franceses que no tomen el camino equivocado. Presionarnos y definir un Estado palestino que nunca sucederá no va a traerles el resultado que quieren. A pesar de estas declaraciones de inocencia, al menos 6 palestinos han muerto durante la madrugada de este lunes por disparos del ejército israelí mientras esperaban cerca de un punto de reparto de comida en la ciudad sureña de Rafah. A la agencia española EFE, la responsable de recuento de víctimas del Ministerio de Salud palestino fue quien le dio esta declaración. Las víctimas se encontraban entre una multitud de civiles que esperaban cerca de uno de los puntos instalados en el sur de la franja cuando fuerzas israelíes abrieron fuego, según los detalles que ofreció la agencia de noticias Wafa, que eleva la cifra de muertos a 8 personas. El ejército israelí, de momento, no se ha pronunciado sobre este último incidente, si bien en episodios anteriores sí que ha reconocido haber abierto fuego cerca de estos puntos por verse amenazados. El día anterior, al menos 10 palestinos murieron tras ataques y disparos israelíes, 5 de ellos cerca de un punto de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza. El ejército israelí afirmó haber disparado contra personas que continuaron avanzando de una manera que ponía en peligro a los soldados.
seguros a pesar de las advertencias, pero los testigos aseguran que fueron rodeados por militares y luego atacados. Que había ayuda al oeste de Rafah. Publicaron la noticia ayer. Fuimos al punto de socorro, nos dejaron entrar y nos rodearon. Llegó un tanque, nos rodeó y empezó a dispararnos y los soldados también. No pudimos salir, salimos todos, heridos y mártires, y todavía hay mártires en el suelo. Le dije a mi hermano que no se vaya y me dijo que sus hijos no tenían que comer. Tiene 6 hijos, son niños. Él les quería traer comida. Dicen que la zona es segura de 6 a.m. a 6 p.m. Mientras sea segura, ¿por qué nos disparan? Es de día, nos ven y tienen cámaras de vigilancia. Nos hacen avanzar sin disparar ni una sola bala y cuando llegamos a la ayuda empiezan a dispararnos. ¿Por qué? Paralelo a este escenario, la activista sueca Greta Thunberg denunció este lunes su secuestro en aguas internacionales por parte de las autoridades de Israel. Por medio de un video, la joven hizo un llamamiento a sus amigos, familia y camaradas para que ejerzan presión sobre el gobierno de Suecia para que busque la forma de ponerla en libertad. Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó que sus fuerzas tomaron el control de la embarcación Madlin, que navegaba bajo bandera británica, donde se encuentran Thunberg y otros 11 activistas pro-palestinos. Los tripulantes se dirigían a la costa de la Franja de Gaza con una carga de ayuda humanitaria y con la intención de concienciar a la comunidad internacional sobre la importancia de tal ayuda. En su comunicado, Tel Aviv, por el contrario, indicó que el barco, al que denomina el yate selfie de las celebridades, es conducido a las costas de Israel. Indica además que se espera que los pasajeros regresen a sus países de origen. Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.